Vamos a realizar la fase 5 BookTube y a manera de introducción decimos que soy Eno Rivas Esprilla. En la actualidad estoy cursando Economía en la Universidad Nacional UNAP. El propósito de este video es interpretar, deducir y darle una síntesis sobre la solidaridad, analizando su definición, su componente originario, historicidad, como también una visión en términos prácticos. Todo lo anterior fundamentado en el libro La solidaridad como alternativa, notas sobre el concepto de solidaridad. De allí que manera de presentación del libro, decimos que fue escrito por Gabriel Amengual en el año de 1993, que tiene por objeto exponer una visión panorámica de la sociedad a través de los tiempos, seguido de un conjunto de factores contrapuestos, con la finalidad de mostrar a la solidaridad como la alternativa a través de la cual muchas circunstancias que se viven en el contexto social tengan en ella una salida, una opción para frenar la mayoría de los problemas de desigualdad en términos concretos. Este autor apertura su escrito describiendo en términos generales la problemática de la sociedad y la percepción que se deja entrever que no hay que ser expertos para entenderla. De allí que afirma que el concepto de solidaridad es cobrado actualmente en la discusión acerca de los valores y los derechos fundamentales, de modo que la solidaridad, junto con la libertad, igualdad y justicia, se ha convertido en un concepto clave y en el santo seña del progreso social y el sentido del cambio estructural de la sociedad y de las relaciones internacionales. En este orden, Gabriel Amengual se propone, entre otras cosas, formular, siquiera a modo de notas y con carácter provisional, un esbozo sistemático del concepto de solidaridad, fundamentado en 5 puntos. Hablar de su origen es trasladarnos a centenares de décadas, es exactamente dirigirnos al campo jurídico desde donde su génesis tiene lugar. Por ello, este origen jurídico del término pone ya de manifiesto el significado básico de la solidaridad, que consiste en que cada uno es responsable de todos y todos lo son de cada uno, uno para todos y todos para uno, o dicho en términos metafóricos y muy real al mismo tiempo, llevar cargas de otro, pagar su deuda, luchar sus causas haciéndolas causa propia. En este breve esbozo de la historia del concepto de solidaridad puede verse reflejadas las coordenadas a las que se plantea dicho concepto. Primero, las coordenadas de individualismo y colectivismo como superación de dichos extremos mediante una síntesis positiva de los mismos. 2. La benevolencia, la caridad o altruismo por una parte, y la justicia o el deber social por excelencia. 3. La comprensión de la solidaridad como un universal antropológico, social y humanista, y el compromiso por el singular desprotegido. El punto número 2 de los 5 es el contexto de la pregunta por la solidaridad. Frente al acelerado crecimiento de la gente, antónimo de la solidaridad, que es la individualización estricta, se hace el interrogante y al mismo tiempo se clama por la solidaridad. Entonces, lo que hace surgir la pregunta por la solidaridad no es tanto una necesidad teórica, la búsqueda de un nuevo paradigma en cuanto a las necesidades prácticas, sino más bien la búsqueda de una salida de una situación sumamente problemática. 3. Más allá del comunitarismo y del individualismo. Aunque si bien el comunitarismo aparece como una crítica al concepto de los liberales, tiene de la persona y sobre las doctrinas políticas que esta concepción refleja. Los comunitaristas creen que hay un fuerte vínculo entre la persona y el grupo al que pertenece. Estos vínculos son constitutivos de las personas y su identidad. El individualismo es por lo general comprendido como un fenómeno moderno indisociable del individualismo institucional. Esta es una posición que niega la presencia de individuos en otras sociedades y periodos. Entonces, el foco de la solidaridad es más amplio y panorámico, por lo cual sus alcances son más elevados. La justicia ha sido siempre la virtud moral y política por excelencia, pero al mismo tiempo, desde siempre, se ha visto que la objetividad y universalidad de la justicia dejaba lagunas considerables, entre otras cosas, porque el bienestar general convive de hecho con el malestar de numerosos particulares. De ahí la necesidad de complementar y compensar la justicia, siquiera desde el lado subjetivo y particular. La benevolencia es la virtud que paradigmáticamente ha sido llamada a cumplir esta misión de compensación y complementación. Existe claramente una gran contraposición entre la justicia y la benevolencia. Por un lado,
pero por el otro una importante complementariedad. Sin embargo, aún con todo eso, la solidaridad tiene mayores alcances. Quinto, y es más allá del etnocentrismo y del universalismo abstracto. El etnocentrismo es un estimativo ideológico a través del cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad. Su mayor exponente, Rorty, quizás de modo inconsciente, parte de un pensamiento de larga tradición, a saber que la solidaridad es ante todo un hecho de copertenencia o interdependencia, normalmente explicado en base a conceptos como naturaleza humana, intersubjetividad, renacimiento, etc. Hecho antropológico que sirve como fundamentación de la exigencia ética de mutua ayuda. En ese mismo sentido, el universalismo propuesto por Jürgen Habermas propone sustituir la benevolencia por la solidaridad, insertándola así dentro de una moral universalista. Con esta sustitución, pretende cumplir un doble objetivo. Consiste en liberar la solidaridad de su sentido premoderno, a saber, 1. Que pierde su sentido particular, cerrado, etnocéntrico, y cobre su verdadera dimensión social universal. 2. Que la solidaridad pierde el carácter de favor, sacrificio, gracia, subjetivo, voluntario y casual. Conclusión. En virtud de lo argumentado, podemos concluir en este sentido que la solidaridad no es más que la vivencia honesta de la real interdependencia constitutiva que todo sujeto vive, sabiendo que la medida de su libertad y de su bienestar es la medida de la libertad y el bienestar de todos sus conciudadanos y de toda la sociedad en conjunto. Lo que es lo mismo, la solidaridad se refiere a compartir, a aplicar a los demás lo que creemos que es bueno para uno. Y se refiere no solo a lograr bienes materiales, sino sentimientos. Expresa que no sobra a nadie. Es empeñarse en el bien común, pensar que todos somos responsables de todos. Intento decir con todo esto que el término solidaridad expresa en síntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común compartido por todos. Muchas gracias, pero sea de ayuda para el que lo pueda escuchar.